Entre expertos, la DEGIRE presenta garantizar el derecho a la educación en el nivel medio superior, el interés superior de las infancias como compromiso institucional. El objetivo es reconocer el papel fundamental del personal escolar en la garantía del derecho a la educación de las y los estudiantes, a partir del principio del interés superior del menor, promoviendo una cultura de acompañamiento, protección y participación activa que fortalezca el sentido humanista, inclusivo y corresponsable de la comunidad educativa en el nivel medio superior. El ponente de hoy es el licenciado Juan Francisco Villarreal Solís. Juan, este es tu público. Muchas gracias, maestra Olga. Pues antes que nada, buenas tardes. Sé que posiblemente pueda ser un tema complejo. Traté de hacerlo un poquito dinámico, no tanto técnico ni jurídico. El hablar de derechos humanos con una perspectiva del principio del interés superior del menor. Sé que posiblemente esté en escuelas de licenciatura, pero igual hablar de derecho a la educación, pues enfoca un todo, ¿no? Desde nivel básico, Trabajar de nivel medio médico. superior y nivel superior. Nada más no sé si me pudiera ayudar Ángel a compartir mi presentación para poder iniciar. Claro que sí, en un momento. Bueno, listo. Antes que nada me gustaría decirles que pues, los derechos humanos y el tema educación y el tema interés superior del menor o principio interés superior del menor. Es un tema un poco complejo, como les decía, pero fundamental, ¿no? Fundamental en la educación. Y pudieran decir algo que pensaba yo ahorita antes de iniciar. Sé que son instituciones del sistema incorporado y regularmente nos topamos con la cuestión de que, oye, pero soy una escuela particular. No aplica para mí, ¿no? Los derechos humanos aplican para todos, que es una de las cosas que con el paso de la ponencia vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir conociendo. También sucede, y creo que muchos de los que estamos aquí, nos tocó una educación muy diferente a la educación con una perspectiva del interés superior del menor. Nos tocó una educación diferente en donde esta educación era totalmente formativa, una educación en donde había una autoridad y esta autoridad pues era el académico, el maestro que estaba frente al aula, ¿no? Tuvimos una reforma en 2011 en materia de derechos humanos, en donde entra toda esta parte, ¿no? De lo que es un artículo primero de la Constitución, un artículo tercero constitucional que nos habla de la educación y un artículo cuarto constitucional en donde nos habla primero que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Primero me gustaría mencionarles qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es esta prerrogativa para la dignidad de todas las personas? Estos derechos humanos, o lo que son los derechos humanos, lo vemos en nuestro artículo primero constitucional, en donde nos habla de un artículo primero, nos dice que los derechos humanos son universales, tienen interdependencia, son indivisibles y progresivos. Esto implica que no basta con abstenerse de voluntarios, de violentarlos, perdón, y se exige una actuación activa para asegurar el goce efectivo. Dentro de este artículo primero constitucional, nos dice que son obligatorios y tienen que ser respetados por todas las autoridades. Hay algo muy peculiar en lo que es una Comisión Nacional de Derechos Humanos, o si lo vemos en tribunales jurisdiccionales, no sé, vámonos en materia de amparo.
que siempre nos han dicho que solamente las autoridades públicas son los que pueden violentar derechos humanos. No quiero decirles que esto es una mentira ni es una falacia, pero en la parte técnica, en la parte estructural de nuestra norma, sí está establecido de esta manera. Solamente los funcionarios públicos son los que pueden violentar estos derechos humanos. Y aquí ahora sí ya pasamos al artículo tercero constitucional, ahora sí ya pasamos a la siguiente, Ángel, por favor. Ya les comenté qué es lo que nos dice el primero, qué es lo que nos da nuestra materia, ¿no? En los derechos humanos. El artículo tercero constitucional nos habla de un derecho a la educación. Nos dice todos los mexicanos tienen que tener derecho a la educación. Nos habla de una educación básica, que es el preescolar, la primaria y la secundaria. Y nos habla de un nivel superior, en donde nos dice que esta tiene que ser obligatoria. Si nos vamos a antes de la reforma del 2019, porque esto fue cuando pasó en 2019, hablábamos que era obligatoria hasta la secundaria. Hoy no. Hoy tenemos el nivel básico, como les mencionaba, el preescolar, la primaria y la secundaria, y la parte obligatoria hasta el nivel bachillerato. Y aquí es donde ustedes me pueden decir, es que el artículo tercero constitucional nos dice que la escuela tiene que ser pública y gratuita. Y en este caso, pues nosotros somos particulares que estamos brindando esta educación. Pero el artículo tercero, más adelante, nos habla de las escuelas que tienen una incorporación, que hacen estas funciones del Estado. Para mí, la manera más simple de poder entender esta parte de una incorporación, no necesariamente hacia nuestra universidad, sino también a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, es el decir, es un servicio que yo, Estado, te presto. Y ustedes podrán decir, oye, pero no me lo estás prestando, ¿no? Pero sí es un servicio prestado. Se decía cuando entra, esto viene de épocas de la Revolución, fíjense, cuando entran las escuelas particulares a brindar este servicio. Es una parte histórica dentro de nuestra normativa mexicana. Estaba establecido en el artículo tercero constitucional y solo era la iglesia quien podía impartir esta parte de la educación. Y se decía, yo, Estado, no puedo brindarle a todos mi país, a todos los mexicanos esta educación. Necesito que el particular venga y me ayude y venga y me apoye. ¿De qué manera puedo apoyarme? Brindándoles esta parte, ¿no? Tú vas a hacer la función que yo, Estado, tengo que hacer, pero tú la vas a hacer de una manera privada. Y hoy lo tenemos también en una ley general de educación, también en la ley general de educación lo establece. El artículo cuarto constitucional, como les decía, el principio del interés superior del menor. Ustedes me van a preguntar, ¿qué es el principio del interés superior del menor? ¿Cómo logro entenderlo? ¿Cómo logro comprender de qué me estás hablando, no? El artículo primero constitucional, regresamos de nuevo, no, les digo, primero necesito como que entremos en esta parte de materia y voy a sonar muy técnico en lo que establece solamente la Constitución, ¿no? Nos habla también de tratados internacionales. México, en 1992, firmó un tratado internacional en específico para menores, en donde nos dice, ¿es menor de edad o es un niño, niña o adolescente? Bueno, de hecho, la materia internacional no nos habla de niños, niñas y adolescentes, solamente es la mexicana. Todo aquel menor de 18 años. Así es como nos lo establece. Y ahorita les voy a decir en qué ley viene. Y el Estado mexicano adecúa una norma exclusiva para los menores, que es la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y que nos dice y nos ratifica esta parte. Es menor de edad todo aquel que no tenga que no cumpla los 18 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano? ¿Qué es lo que tiene que hacer todas estas autoridades públicas o servidores públicos que nos marca el primero constitucional? Respetar todo y salvaguardar lo que pueda afectar en la esfera jurídica de un menor. Y ahorita nos vamos a enfocar solamente a los temas de educación, que es la parte de nuestro título, ¿no? Los menores nada más.
todo lo que le pueda afectar a un menor hasta antes de que cumpla esta mayoría de edad. Si quieres, pasamos a la siguiente. Y aquí es lo que nos dice. El interés superior del menor es un principio transversal, perdón, que debe guiar toda actuación pública, priorizando el bienestar y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, por encima de cualquier otra consideración. Otra cosa que pensaba cuando estaba yo estructurando esta ponencia y cuando estaba haciendo mis diapositivas. Dije, seguramente me van a preguntar y pudieran decir, oye, pero pues es que trabajamos con adolescentes, ¿no? Entran dentro de este grupo etario. ¿Que es un grupo etario? Pues los empezamos a separar por edades, ¿no? De separamos en México infancia, separamos a México adolescentes, o separamos a niños, niñas, y luego después a los adolescentes. Y pudiéramos decir, pues es el que el tratamiento deberíamos de hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con adolescentes, pero aún no cumplen esta mayoría de edad. Ellos siguen siendo dentro de este grupo menores de edad, siguen siendo infancias para nuestro Estado mexicano. Entonces, en toda decisión que afecte a estos niños, niños y adolescentes, se deberá primar su bienestar y su desarrollo integral, que era lo que les mencionaba anteriormente. Lo que debemos vigilar nosotros como autoridades es que nada violente esta esfera jurídica de un menor. Si quieres, pasamos a la siguiente, Ángel, porfa. Aquí es donde que les mencionaba yo del marco internacional, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de 1989, ratificado por el Estado mexicano, por el Senado en 1992, que nos reconoce explícitamente el derecho a la educación, establece el interés superior del menor como una consideración primordial y forma parte del bloque constitucional mexicano. Les comentaba también, tenemos una ley en México, Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene criterio operativo para la administración pública, obligar a ponderar la repercusión de actos y privilegia las decisiones que salvaguardan los derechos. No quisiera ahorita adentrarme todavía como ejemplos de lo que puede suceder en los temas prácticos, porque sé de antemano que puedan decirme que en el tema práctico es muy complicado poder salvaguardar estos derechos. Y es algo que yo me he ido dando cuenta con el paso del tiempo estando aquí en la dirección. Y no culpo yo a los papás ni culpo al menor, pero también analizaba y decía, pues es que al final uno como docente frente al grupo dice, pues es que los menores a lo mejor son el reflejo de lo que está sucediendo en su casa, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como institución? Ni siquiera como responsable, como docente, como directores técnicos, como directores generales o como los que están apoyando en cuestión administrativa, sino relacionar todo esto como un todo. O sea, ¿qué tiene que hacer realmente la institución para poder salvaguardar este derecho y salvaguardar este principio del interés superior del menor o del interés superior de las infancias, que es algo que vamos a migrar, ¿no? Ya no va a ser el interés superior del menor, porque otra cosa que desde los derechos humanos que se intenta salvaguardar o proteger es la cuestión de no discriminar, ¿no? Y el generalizar menores, decimos, ay, es que suena discriminatorio, suena a otra cosa, ¿no? Entonces ya ahora estamos migrando a que sea el interés superior de las infancias. Pasamos a la siguiente, Ángel. Aquí vamos ahora sí a lo importante y los que les mencionaba. Venimos de una educación antes del 2011. Posiblemente algunas escuelas, no quiero decir de aquí de particulares, a lo mejor algunas públicas, siguen todavía estas líneas, ¿no? De cómo era la educación antes. Y uno como adulto, lo que dice es de que en mis tiempos la educación era diferente. Yo vengo de una educación en donde mi maestra a las niñas que masticaban chicle en el salón les pegaban el chicle en el copete. Vengo de una educación en donde sí realmente la maestra o el maestro fungía como mamá y papá
y que realmente educaban, ¿no? Seguramente a algunos de aquí también les tocó el golpe con el metro, el golpe con el borrador, el tema que vamos a pasar también a verlo aquí, el tema expulsiones, el tema suspensiones, o sea, completamente así como si fueran soldaditos, ¿no? De un esquema completamente punitivo, o sea, a cada acción tiene que haber una reacción. Tú hiciste esto, golpeaste, te peleaste, tiene una consecuencia. Y la consecuencia es, en aquel tiempo, antes del 2011 o en la educación que a mí me tocó, era el golpe, mandarle llamar a los papás. Entonces tenemos reglamentos disciplinarios o en alguna, a mí me tocó, no había un reglamento. Cuando yo estuve en la primaria en principios de los 2000. Y yo no recuerdo que en ese tiempo hubiera un reglamento o a que mis papás les hayan entregado un reglamento, ¿no? Yo recuerdo todavía que yo tuve compañeros que hacían algo, les voy a decir uno, estaban jugando a que uno estaba hincado, como si estuviera caminando hincado, y el otro le amarró un cinto aquí, no nada en cuestión violencia, pero lo estaba tratando como si fuera un perrito, ¿no? Y estábamos en primer año de primaria. Los ve el profesor, no me pasó a mí, esto le pasó a unos compañeros. Y lo primero que le dijeron es, en este momento, vas y me traes a los papás. Se salieron de la escuela, tuvieron que ir por los papás en un tiempo determinado. Yo iba en el turno en el turno vespertino. Esto eran como las 3 de la tarde, nosotros terminábamos a las 6. Les dijeron, no sé, a las 4 queremos que estén aquí tus papás, ¿no? Si nos vamos ahorita al 2011, pudiéramos decir qué peligros puede correr un menor. Desde el momento de que sale de la escuela, desde el momento que el docente le decía, ¿me vas a venir a traer a tus papás? Ok, era una escuela que estaba por la zona, mis compañeros vivían muy cerca y la regla era, hasta que no traigas a tu papá, tú no vas a entrar y no vas a tener derecho a clases y no vas a tener derecho a muchísimas cosas. Primero el ingreso, ¿no? A una institución, el ingreso al aula, el tener el derecho, en este caso, a recibir una clase, hasta que no fueran los papás. ¿Qué pasa por la mente de un menor si yo me regresara al primer año, si yo fuera este niño, ¿sí? Al que lo mandaron a hablar a los papás? Como veníamos no solamente en la escuela, sino también en casa sucede que hay violencia, hay golpes y más si te portas mal. Yo todavía, mi hermana lo hace, ¿no? Que le dice ella a la maestra de mis sobrinos. Yo aquí se lo entrego con todo y pompis, porque sigue sucediendo, ¿no? Y perdón que esté quemando yo aquí a mi hermana, pero así lo hace. Pleno 2025 sigue sucediendo. Entonces, desde que ya me sacaron de la escuela, sería lo primero, y que tengo que ir a decirle a mi papá que me porté mal en la escuela. Y luego aparte que todavía tiene que ir mi papá a presentarse para que pueda yo, en este caso, poder recibir clases ese mismo día o al día siguiente. Porque ya lo que pudiera decir yo como niño, pues es que ya se acabaron las clases, se suspendieron y salí temprano, ¿no? Porque en esos momentos pues nos íbamos, yo me iba caminando, vivía a unas cuadras de casa. Entonces ese tipo de educación o ese tipo de formación es de la que venimos, de la que ya no está permitida ahorita, de la que nosotros como autoridades son las que tenemos que salvaguardar, de la que nosotros como autoridades tenemos que cuidar. Y ok, ustedes me pudieran decir, es que no somos niñeras, no es una guardería. Es que no estamos preparados nosotros para poder resolver así de primera instancia y de esta manera, ¿no? Y me pudieran decir también, ¿cómo voy a hacerlo yo con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque lo primero que pensamos es de yo vengo de otra manera en la educación. Y la educación tiene que seguir siendo así. Y si te portaste mal, tiene que haber una consecuencia. Si vemos esto con una perspectiva de interés superior del menor,
la manera de resolverlo es, ok, ya te portaste mal, en este momento yo hablo tu casa, ¿por qué? Porque tengo teléfonos de contacto y ya no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo o lo voy a hacer yo como autoridad, como director, en este caso, mandar llamar a citar a tus papás, pero no te voy a sacar del aula. Tú vas a seguir recibiendo esta educación. Vas a estar en el salón y vas a estar tomando tu clase. Normal. No te voy a segregar, no te voy a señalar, ni voy a hacer nada contra ti. No voy a hacer esta parte punitiva ni de castigo, ¿no? Pero mando citar a tus papás y cuando mande a citar a tus papás, lo que se tiene que hacer es que tiene que estar ahí el menor. Hay algo muy importante que yo siempre he dicho, la incertidumbre para un menor. Creo que en la sesión pasada hablaron algo sobre temas de la cuestión psicológica de los menores. Yo no soy psicólogo, pero les pudiera decir, pero porque fui menor, es esta parte que le preocupa de qué va a suceder. O sea, porque siempre lo que nosotros pensamos es de va a haber una consecuencia. Y el menor siempre tiene que ser escuchado. Eso nos dice la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. El adolescente tiene que tener una opinión. El adolescente siempre tiene que saber qué es lo que va a suceder. El adolescente no puede estar con la incertidumbre de me van a expulsar, me van a suspender, qué consecuencias pueden suceder, ¿no? O sea, ya, ok, digamos que no hay una consecuencia en casa, ¿no? Donde vaya a ser una violencia y solamente vayan a hablar con él, pero siempre tiene que saber qué es lo que pueda suceder. Y eso lo podemos llevar a una cuestión de materia penal. Las autoridades en materia penal siempre le informan a los menores qué va a suceder. De ahí es donde lo tomamos. Si cometió un delito, qué delito cometió, cuáles son las consecuencias. Le tienen que ser, y eso más adelante les voy a decir algo referente a una cuestión de reflexión. eh, Tiene que ser en un tono adecuado. No, no, en el tono adecuado no me refiero a cuestión de regaños, no me refiero a cuestión de alzar la voz, todo esto, no. Tono adecuado es de eh, no sonar tan técnicos, no sonara de que es una falta que viene en en nuestro reglamento, que viene como una falta grave, que viene como una falta extrema, porque tú hiciste esto en el numeral fulano de tal y en esto, algo que el menor no va a entender, el menor no va a leer este reglamento. Si quieres pasamos a a la siguiente, Ángel. Aquí les digo, yo ya les estuve diciendo un poco qué es lo que tenemos que hacer. Sé que aquí en el sistema incorporado, porque lo dice el manual y conozco el manual, la carga de responsabilidades que tiene un director técnico es abismal, administrativa, dentro de la institución. Sí, o sea, es una carga, ¿cómo es demasiado, ¿sí? Y lo plasmé aquí para decirles, no solamente es responsabilidad del director técnico. No solamente es responsabilidad del director general o que tengan ustedes un tutor, no es responsabilidad nada más de ellos. El proteger o esta parte de inclusión en los derechos humanos no solamente es de ellos, es de todos. Pero algo que sí me gustaría decirles y para todos y también quedarme para mí este mensaje, todos deberíamos de conocer de los derechos humanos. Todos deberíamos de concientizar y de reeducarnos a estos derechos humanos. Son, le- nos preguntaban, yo todavía recuerdo en la licenciatura, ¿cuántos derechos humanos crees que hay, no? Y mi maestra siempre la respuesta que nos decía, pues son inmensos, todos los que haya, ¿no? Yo les pudiera decir que ahora que estoy en Acatlán, el semestre pasado, un maestro que me dio, nos pasó una lectura. Y en esta lectura, fue en mi materia de filosofía de los derechos humanos, un, bueno, ¿cómo se llama? Es este.
Bien, se me fue el nombre. O sea, totalmente no es, no viene de un libro, es un, pues eso es un extracto de una investigación. Y él dentro de su investigación decía que no existe un concepto de derechos humanos. Si nosotros lo buscamos, no existe. Y siempre nos manda el artículo primero constitucional. No hay una respuesta para decir exactamente estos son los derechos humanos, ¿no? En México son muy nuevos. En México tenemos muy poco tiempo trabajando esta parte de los derechos humanos y que son muy importantes en nuestra vida porque todos los tenemos. Hay, decíamos antes, que también nos decía este maestro, este derecho natural ya se acabó, ¿no? Antes decíamos, ¿cuándo nacen los derechos humanos? Ah, cuando nace el ser humano, ¿sí? Cuando hay vida en el ser humano. Los adquiere desde ese momento y los pierde con la muerte. Y era el significado o este concepto que teníamos nosotros de lo que eran los derechos humanos. Hoy en la actualidad, y también lo vimos con él, lo he visto yo en mis clases, migramos a lo que son los DESCAS, que son estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hoy encontramos este derecho a la educación en los DESCA. ¿Qué es lo importante que tenemos que hacer nosotros como institución para poder implementar estos derechos humanos? La capacitación. No nos queda de otra más que capacitarnos, más que entenderlos, más que comprenderlos, más que respetarlos, para poder hacer una escuela totalmente inclusiva, totalmente respetuosa de derechos humanos. Yo les pudiera decir que hay escuelas o hay menores ahora en donde nos vienen con uno y mil síntomas, ¿no? Que uno de ellos o uno y mil diagnósticos, uno de ellos es el TDA, el trastorno de déficit de atención. Y se pudieran preguntar, es que, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Hay veces que el maestro no puede. O sea, por más que quiere meterlos en el carril, no puede, ¿no? En la semana me platicaban, y aquí es donde quería yo ponerles este ejemplo. Esto fue en nivel básico. En una supervisión para una maestra, entra el supervisor académico y un niño se para y empieza a aventar una bolita, ¿no? La típica bolita. Y me preguntaba la maestra, es que qué hacer en estos casos, ¿no? Cuando me empieza a platicar la situación. Entonces, no es de que no le hubiera dado tiempo a ella de tener un control, solamente le dijo, no puedes hacer esto, tú tienes que estar en tu lugar trabajando tu actividad y hasta ahí. Interviene el supervisor y le empieza a decir al menor, ¿no? Aquí tienes que respetar la autoridad, aquí tienes que respetar a tu maestra y aquí me tienes que respetar a mí. Esta escuela se supone que maneja súper bien la parte inclusiva, ¿no? La parte de no segregación. Y fue lo primero que yo le dije a la maestra. Le dije, ¿y dónde queda la inclusión que maneja la escuela? ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que va a pasar es de que usted está perdiendo autoridad frente al grupo. Ustedes dos le dieron a entender al menor que usted no puede y que necesita de la ayuda y el apoyo de otra persona para poder controlar a este menor. Antes de eso le dijo el menor, es que a mí no me vas a hablar de esa manera y a mí no me vas a gritar, ¿no? Y es cuando empieza a elevarse la discusión y a decir, aquí yo soy la autoridad y me tienes que respetar. Y les digo, yo entiendo que en la parte práctica y en la parte técnica esto es súper complicado, pero tenemos alternativas para poder solucionar esta controversia. Sé que la mayoría de las escuelas tienen psicopedagogía. Yo les diría, mi papá, yo vengo de una familia de docentes, mi papá, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Que mi papá viene de esta formación, ¿no? Mi papá, se jubiló con más de 40 años de servicio y me tocó verlo. Yo ya estaba en la secundaria. Mi papá en esos tiempos usaba un paño de estos rojos
y lo usaba en la bolsa del pantalón, en la bolsa de atrás. Y mi papá hubiera hecho con ese menor enrollar el palacate, el pañuelo, y darle en las pompas al menor. Y te sientas porque te sientas. Me tocó ver también a mi papá que un niño molestando a otro y le preguntó al que estaban molestando, ¿qué te están haciendo? Es que me está picando con la pluma en la espalda. Y mi papá lo que no le dijo así la palabra, le dijo otra, pues, una palabra que utilizamos mucho los mexicanos, pero casi casi le dijo, desquítate y tú también pégale. Y se empezaron a agarrar los niños ahí. Volvió a sacar este paño y a los dos, y levántense, y a la dirección. ¿Y qué creen que pasó con estos menores al siguiente día? Se fueron suspendidos 3 días, ¿no? Claro que esto fue antes del 2011, porque ya no podemos hacer eso. Y en un mundo de los derechos humanos o un mundo de perspectiva del interés superior del menor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta parte de la protección, la inclusión y el desarrollo integral en menores. Yo sé que es muy complicado hablar con los menores, pero hay una manera de poder sacarlo. Hay que notificarlo al papá de inmediato. Toda cosa que vayan a hacer ustedes con los menores en cuestión de disciplina, siempre tiene que estar notificado el papá. Y esto, ¿por qué se los digo? Este es un consejo para ustedes. Porque el día de mañana la maestra, la mamá, en ese momento les va a decir sí, y qué bueno que lo hizo. Pero al día siguiente, ¿saben qué va a hacer la mamá? Les va a decir, no, lo que usted hizo fue muy extremo y no es la manera en la que usted se debió comportar. Usted debió haberlo hecho de otra manera, maestro. Me pasó en una ocasión también de otro caso. Se pelean dos menores y el maestro decide no intervenir. Y lo que dijo la mamá fue, es que ¿por qué el maestro no lo separó? Y yo le decía a la mamá, ¿y qué hubiera pasado, madre de familia, si este maestro los hubiera separado? Usted le hubiera ido a reclamar al maestro. Por eso es importante de inmediato informarle a los padres de familia lo que está pasando. Y ustedes pueden sonar como chismosos, y ustedes pueden sonar como que, ¿y este maestro cómo molesta? O este director o esta autoridad cómo molesta. Pero es lo que tienen que hacer, y es lo que debemos hacer nosotros como autoridades también para protegernos y poder proteger a nuestros menores. Hacerlo con esta perspectiva de derechos humanos, en el de no segregar, en el de no señalar, no violentarle su derecho y acceso a la educación. Porque ustedes me van a decir, bueno, ¿hasta dónde está permitido o qué realmente hasta dónde violo yo este derecho a la educación? Este derecho a la educación también lo dice la Ley General de Niños y Adolescentes, si no mal recuerdo, también lo dice la Constitución. Y por eso les digo que ustedes lo que tienen que hacer es informarle a los papás. Dice, es obligación de los padres el brindar esta educación para los menores. El padre de familia tomará la decisión si será en una escuela pública o será en una escuela privada. Tienes de una o tienes de otra. Pero quien está y quien realmente es la autoridad ante este menor en toda su esfera jurídica siempre va a ser el papá. Entonces les comentaba, tienen que informarle al papá y con el papá y con el menor de acuerdo a su edad también, porque no pueden ustedes jalar a uno de primaria y decirle, oye, pues sabes que tiraste o de secundaria tiraste esta pelota de papel. Entonces por eso mereces esto, 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 porque todo que tiene que ser de acorde a su edad. Les decía yo, ahí sí tenemos que ver esta parte del grupo etario, empezar a separar a los niños de los adolescentes. Pero el tratamiento siempre tiene que ser como un menor. El adolescente ya tiene un poquito más de conciencia y un poquito más de comprensión. Entonces el adolescente va a comprender. Yo no quiero decirles el de, oigan, si van a tomar la decisión de suspender, pues mándenlo con tarea y mándenlo con esto y mándenlo con lo otro. No, o sea, al final son decisiones que más adelante también lo voy a ver aquí, decían de llegar a una mediación. Yo soy, la verdad, soy fan y me gusta, no quiero sonar 4T,
pero es una de las cosas que sí pudiera decirles como licenciado en Derecho y como jurista, agradezco del sexenio anterior, el tener una ley de solución de medios alternativos de solución de controversias. Yo tuve una maestra en la licenciatura que ella nos decía, un abogado no pelea, un abogado llega a una negociación, un abogado va a conciliar, un abogado va a negociar. ¿Para qué? Para que las dos partes estén bien. ¿Cómo lo llevamos esto a la cuestión educativa, a la cuestión institución? Tratar de salvaguardar todo nuestro grupo, de proteger a toda esta parte de interés grupal, pero también proteger a este menor, porque estos derechos humanos son individuales. Y ustedes podrían decir, es que yo tengo que proteger a mi colectividad, yo tengo que proteger a toda mi institución. No quiero irme a extremos, ¿no? Algo que yo he visto en parte de mi investigación que yo estoy haciendo, de cómo pudiéramos nosotros sí catalogar a esta o a llegar a una expulsión. Yo siempre digo, pues el bullying, una agresión física contra un compañero, ¿no? Una agresión física contra un docente, una agresión física contra un administrativo, contra un director técnico, contra una autoridad. Ahí sí, pero siempre llegar a la última, como última alternativa, la expulsión. Tratar de llegar a una solución, tratar de llegar a una mediación. Eso es lo que yo les puedo decir. Primero tratar de ver, de agotar todas mis alternativas que tengo antes de llegar a esa expulsión. Ok, te vas a ir suspendido, pero mira, te vas a ir allá a casa y te vas a llevar esta tarea y vas a trabajar a la par de tus compañeros, ¿no? Les digo, no quiero yo dejarles la responsabilidad nada más a ustedes como directores técnicos, sino a todos como institución, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Ángel. Y es que me he ido adelantando. Nuestra Constitución determina que la educación media superior es obligatoria y el Estado debe asegurar el acceso, permanencia y participación, priorizando el interés superior del menor, como les comentaba yo ahorita. Pues sí, pues nos habla que el Estado la tiene que dar. Y no podemos salirnos por la tangente y decir, para mí no aplica este artículo tercero constitucional porque yo soy un particular. No, aplica para todos. Y es más, aplica primero para el padre de familia, quien es que lo que les comentaba anteriormente, que es quien toma la decisión qué tipo de educación va a recibir su hijo, si quiere una educación pública o si quiere una pues, escuela particular. Y en estas escuelas particulares que hay demasiada versatilidad, ¿no? Como puede haber una católica, como puede haber una no católica, como puede haber musulmana, como puede haber en un idioma inglés, en un idioma japonés. O sea, tenemos variedades de instituciones, que la primera responsabilidad la tiene el papá. Primero el Estado, claro, y después el papá. Porque como les decía, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación nos dice, es obligación de los padres. Ya no les digo en la otra cuestión de materia de alimentos, que todos siento yo que todos lo debemos de saber, que por ejemplo papá, mamá se separan, con quién se queda el menor, voy a dar pensión hasta que termine la educación. Y de hecho es hasta que termine la carrera universitaria, ¿no? Yo creo que también una maestra nos decía, la obligación de los papás con los menores termina hasta que este menor tenga una profesión o una carrera universitaria. Hasta ahí termina mi obligación como padre de familia. Porque es obligación de los padres darle a los hijos educación o un oficio. Y les digo, no con esto es que responsabilice completamente a los papás. No, porque ¿cómo se llama? En un mundo ideal deberían de existir las escuelas públicas suficientes para que el Estado le pueda brindar educación a toda su población. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Ángel. Ya les comentaba, sí son desafiados, demasiados desafíos
Aquí yo tengo una pregunta. No sé si se pueda, maestra Olga, si elegir a algunos con lo poco que hemos platicado, unos tres, cuatro. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que la disciplina forme, eduque, en lugar de ser solo un ejercicio de poder o de exclusión? ¿Qué alternativas creen ustedes o nosotros creemos que tenemos que hacer para que no sea esta escuela punitiva? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Sí? No sé si alguien quisiera ayudarme con esa pregunta. O un ejemplo de desafíos que estén pasando ustedes actualmente como institución en esta cuestión del interés superior del menor. Pueden pedir la palabra o pueden abrir directamente su micrófono y Creo que lo participar. mejor, maestra, sería si nos levantan la mano y ya de ahí darle la palabra. ¿Está bien? Maestro Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan con claridad? Totalmente. Gracias. Primero, una brevísima anécdota por esta interesante introducción y los planteamientos que va haciendo el, el maestro, y luego intentaré esbozar una respuesta desde mi experiencia. Iba pasando así en la calle cerca de una tienda y una mamá regañaba a su pequeño hijo, iría no sé, quizás quinto o sexto de primaria, era un pequeño chico, y parece que estaban discutiendo por algo que la maestra le había regañado al niño, y entonces la mamá así, pero en seco, le dijo, bueno, pues tú que no tienes hocico, perdón por la expresión, estoy citando. Y entonces vea cómo la mamá echó a andar al niño, ¿no? Lo que el niño, yo me imaginé en ese momento lo que el niño procesó eh, con ese reclamo de la mamá, y entonces me puse a pensar cómo llegará el niño en los siguientes días con la maestra, ¿sí? Negativista, desafiante, al fin mi mamá ya me dijo lo que tengo y cómo lo puedo usar. Vaya, me doy cuenta, como dice el maestro, que pues en muchas ocasiones desde casa quizás eh, eh, podemos con alguna expresión, con algún ejemplo negativo, mal formar a nuestros hijos. Em, y, y sobre la pregunta que comentaba el maestro, a mí me da la impresión, no quiero simplificarlo, pero me da la impresión de que en la medida en que nosotros tengamos más autoridad moral, maestro Juan, inversamente proporcional, va a disminuir la necesidad de ejercer poder, punición. A más autoridad moral, menor punición. Y entonces no necesitaremos tantas normas, tantas amenazas, tanta reprimenda. No va a ser necesario porque los alumnos nos van a seguir por esa autoridad moral, por ese respeto que viene del ejemplo, que viene de la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos delante de ellos. Entonces, yo lo vería desde ese punto de vista. La punición no sería necesaria, de hecho pues ya es un tema superado con todas estas reformas que usted acaba de recordarnos. Sin embargo, pues bueno, todavía sigue presente desafortunadamente en muchísimos grupos sociales. Pero la autoridad moral es algo muy importante, y la autoridad eh, se gana. La autoridad se gana. La autoridad es algo que se trabaja con los años, y pues ese es el desafío. Ahí está la diapositiva. Ese es el desafío al que nos enfrentamos como docentes. Trabajar por la autoridad y, y no por el poder de la pluma. Muchas gracias. Gracias, maestro. Creo que aquí estaba el maestro David. Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Maestra Olga, gusto saludarla. Maestro Luis, bien, respondiendo a la pregunta de desafíos actuales, híjole, ¿no? Como directores técnicos, bien lo citaba usted al principio, terminamos haciendo un poco de todo. Me llama un poco la atención, maestro, respecto a este tema de los lineamientos y de los reglamentos. Sí, me queda claro que hay que llevar una mediación, precisamente, pues, evitando, ¿no? Una sanción, llamadas expulsión o suspensión. Pero considero, ¿no? Salvo su expertise, maestro, ¿no? Si obviar en alguno de los artículos, en este caso de la educación, hay algunos aspectos en los cuales, pues, se habla con los papás, se habla con los alumnos, ¿no? Un tema de vandalismo, un tema de recurrencia, ¿no? Para que el castigo, en este caso, por llamarlo de esta forma, la sanción, pues no sean unas vacaciones pagadas meramente en casa, ¿no? Me queda claro que tienen que hacer algo los muchachos respectivamente para que pues no lo vean como pues vacaciones, ¿no? O los papás trabajan y se quedan ellos en casa y pues hasta salió doble beneficio, ¿no? Hicieron su travesura, más aparte pues tienen ahí el PlayStation todo el día, ¿no? Por ponerlo de esta forma. Entonces, como desafío, maestro, considero, ¿no? En instituciones privadas, esta etiqueta, ¿no? Meramente ya con los mismos alumnos que el TDA, tengo este aspecto autista, no soy un poco neurodivergente. Me queda claro que los profesores deben de tener una formación pedagógica, no avalado precisamente para poder atender ese tipo de circunstancias. Pero también es cierto que llega un momento en el cual son rebasados por ciertas formas en la actualidad, ¿no? Me considero contemporáneo con usted, maestro, respecto a la forma en la cual fuimos a la escuela. Pero ahora o a partir del 2011 en adelante, pues sí se ha visto ya mucha línea en el cual hay que, de pincitas prácticamente, ¿no? Permítame la terminología, el con el alumno al centro, en el cual más allá de una formación, hasta parece como que los papás justifican la fechoría, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando como desafío en la actualidad? Precisamente eso, como bien refiere el maestro Carlos, anteriormente el docente figuraba con esa autoridad moral, ¿no? Y los papás confiaban respecto a lo que hacía el docente. Ahora parece que es un frente común en contra de la escuela o hacia el docente, por alguna forma que inclusive pues no fue de su interés o no fue de su agrado, o cómo a su hijo se le atreve, ¿no? A cuestionar un tema, no sé, vandalismo, ¿no? Rayó un baño, qué sé yo, o hizo una travesura, ¿no? Cuando el hijo o el alumno está junto con los papás y hasta enfrente de dice, no, yo no fui, ¿no? Y los papás pues también se van con esa versión. Entonces, híjole, realmente es un desafío interesante en la actualidad y ahorita en pleno 2025 con los chicos de nuevo ingreso se ha visto más notorio, ¿no? Afortunadamente ya llegó una materia que se llama género y violencia, que también ahí está dando bastante tema que hablar con ellos, pero sí son desafíos que al día de hoy pues estamos al frente y al pie del cañón de lo que ocurre con los tutores, maestro. Sí, de hecho, no me quiero adelantar, adelantarme a lo que les va a decir la maestra Olga para el que sigue, pero el que sigue va a ser una compañera mía, una gran amiga mía, que va a ser con algo de cuestión de género. Nada más ahí les adelanto, ¿verdad? Que es la que sigue. No quiero decirles exactamente, pero es también importante. No sé si alguien más, no veo aquí si alguien más anda levantando su mano. Que de todas maneras, ahorita les comento, y alguien aquí ya dio la respuesta en el chat a lo que tenía yo esta parte de los desafíos actuales. La maestra Ilse, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Disculpen por la cámara, pero tengo problemas con ella. Este, Adelante, en adelante. cuestión de lo que habla, igualmente, pues bueno, yo soy también maestra y estos desafíos, sí, efectivamente, en la actualidad ahora estamos viviendo muchísimas cuestiones con los chicos. Pero como bien dice, comparto con usted la parte de que sí, efectivamente, una parte es lo que viven en casa, lo que los papás tal vez les enseñan a los chicos en casa, tal vez esta parte que se ha perdido los valores y que no culpo tampoco a los papás porque la vida, pues
lo que ha hecho es que ahora mamá y papá, ¿no? Trabajan, porque si nos vamos a la parte de atrás, como usted decía, pues antes era solo como que papá trabaja y la mamá se quedaba como para educar a los hijos. Ahora no, ahora ambos trabajan, ambos necesitan trabajar para sacar adelante tanto las cosas de casa como a los hijos y a veces pues no pueden estar 100% presentes con ellos. Y hay que entender que muchos chicos que están con nosotros eh, lo que piden atención a gritos, que a lo mejor tal vez no la tienen en casa. Y también hay que ver esta parte y comprender esta parte. Yo tengo una formación en parte, pues he tenido la pedagógica, pero también la parte psicológica. Y hay que ver también esta cuestión de los chicos, como usted lo menciona, el hecho de que el chico le dice, oye, vas a estar suspendido, oye, le voy a llamar a tus papás, oye, o tal vez el que le digan, espérate, no sé cuál vaya a ser tu resolución, ¿verdad? De lo que vaya a pasar por tu acción que hiciste. Realmente sí no saben cómo nosotros como profesores, directivos, le estamos afectando al chico el hecho de no decirle o no explicarle o tal vez no sentarte con él y hacerlo reflexionar y decirle, oye, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué actuaste así? ¿Qué está pasando? Y muchas veces cuando pues, nos sentamos con los chicos a preguntarles, te encuentras muchas cosas que a lo mejor le está pasando en ese momento. Y tal vez como docente nada más te enfocas en, hizo mal esta conducta, el reglamento dice esto, tiene que hacerse esto. Oye, sí, pero ¿te detuviste en algún momento en hablar con el chico? En, ¿sabes qué está pasando? O sea, tú no sabes si de trasfondo trae algún problema, una cuestión emocional, está pasando por algún problema y tal vez es proyectó ahí en ese momento su estado de ánimo en algún problema que haya tenido. Entonces yo creo que a los docentes realmente nos falta a veces, yo creo tal vez mucha capacitación, más pláticas, eh, tal vez inclusive hasta tener como sesiones con tu mismo equipo, ¿no? Donde platiques, donde a lo mejor te digan, oye, ¿sabes qué? Yo con este alumno aplico esta estrategia y a mí me funcionó. Tal vez a ti te pueda funcionar o no, pero pues igual puedes ver. Entonces, realmente sí, ojalá todos los docentes directivos nos pudiéramos actualizar en esto, porque aparte creo que muchos desconocemos de la parte de los derechos humanos y, y muchos ni siquiera lo conocen y ni saben. Y yo creo que como docentes nos falta mucho porque es muy fácil decir, sí, me aviento como docente y ay, qué fácil ha de ser y pararte, y pues nada más tienes que dar clases y dejar tarea y ordenar al chico y pues no, realmente tienes mucha responsabilidad como docente el estar con un adolescente. Entonces, la verdad es que yo comparto mucho lo que usted dice y muchas de las cuestiones que comenta y yo creo que a muchos nos falta y yo creo a muchas escuelas nos falta esta parte. Yo creo que estamos todavía en pañales, la verdad, y ojalá se pudiera seguir hablando o dando este tipo de conferencias porque creo que eso haría que a lo mejor tal vez como docentes, como escuelas, eh, nos, nos vayamos como poco a poco más capacitando, sabiendo más la información y poder tal vez el día de mañana hacer un gran cambio en las escuelas, que hay muchas todavía que
mm, sí tienen ciertas cuestiones ambiguas, ¿no? Pero yo le agradezco mucho esta plática tan enriquecedora que la verdad yo me la llevo para mi práctica docente. Muchas gracias. Todavía no acabamos, ¿eh? Pero te agradezco. Sí, sí, Todavía sí, falta no, un poquito. Sí, sí. maestro Ricardo, y ya dejamos esta como última y para continuar. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, y yo respondiendo a la pregunta de la transición entre la gestión escolar y cómo hacerle para pasar de lo punitivo a otra dimensión distinta, y concuerdo totalmente con quienes ya me antecedieron a la palabra, totalmente coincido. Y además agrego que cuando yo escucho el carácter punitivo, me parece que es como un cajonzote donde pueden caber muchas cosas. Y a mí tan solo el concepto de punitivo me suena a castigo, me suena a arbitrariedad, me suena a que haga daño, a que duela, ¿no? A que duela, eso es lo punitivo. Entendiéndolo desde el marco del derecho, me parece que queda claro, ¿no? Si nos enfocamos en el Código Penal, el carácter punitivo pues de las sanciones que establece el sistema judicial. Pero si nos vamos al contexto escolar, me parece que allí hay una gran distancia, hay matices, porque con mi equipo, yo estoy en el área de psicopedagogía y con el equipo directivo en el IPE, estamos trabajando mucho de la mano para no meter al cajón de lo punitivo, ¿no? O sea, no queremos ser arbitrarios, ni que duela tampoco, ¿no? Queremos, pero sí es importante parte del balance entre las normas, además del reglamento interno, las normas sociales, las normas de convivencia, dejarían de ser estas, tendrían razón, no tendrían razón de ser, más bien, si no existieran consecuencias naturales cuando se transgreden ciertas normas. Entonces me parece que hay una parte formativa en todas las personas, no solo en los jóvenes ni en las infancias, de poder ponderar cuando podemos incurrir en algo punitivo porque suena algo arbitrario por parte de una autoridad, pero cuando le dedicamos atención, como lo acaba de comentar la maestra Ilse, y nos enfocamos a conocer las historias de los adolescentes, y nos detenemos, hacemos pausas, podemos encontrar una relación muy interesante entre la conducta, ¿no? del joven y la consecuencia natural que tiene por haber transgredido alguna norma de la institución. Y eso no podemos abstraerlos, eso no podemos hacer ajeno de eso, pues estaríamos faltando en una parte formativa en su desarrollo, porque eso va a encontrar en toda la vida, ¿no? Pero yo insisto en el tema de hablemos de consecuencias, no hablemos de castigos, ¿no? Porque no es lo mismo. Hablemos de consecuencias naturales, mas no de carácter punitivo. No deben ser punitivas, ninguna medida, y menos hacia las infancias. Deben tener un carácter educativo, formativo, humano, social. Y entonces sí podemos entrarle un poco más al tema de las consecuencias. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, como lo decía el maestro Ricardo, pues eso es lo ideal. O sea, les comento, es lo ideal para el menor, poder llegar a toda esta parte, ¿no? Y poder comprender que la consecuencia no puede ser tan extremista, no tanto punitivo. O sea, sí, también esta parte, el de punitivo, pues es una pena. Eh, por eso la relación, ¿no? O sea, sí, una cuestión consecuencia. Y
Para mí como respuesta no tanto hacia los menores, sino desafíos actuales, lo mencionaban también aquí ahorita en los comentarios, es el capacitarnos. Estamos renuentes porque venimos y me pasó, se los digo, a mí también me pasó, de decir, es que yo vengo de esta educación y sí está bien, a mí no me fue mal. No se me cayó una mano, no se me cayó un dedo, no me pasó nada, está bien. Yo decía, está bien. Cuando empiezo a estudiar y a conocer los derechos humanos, digo, no, realmente esto no es lo correcto. Y es muy complicado. Existe un dicho, un dicho mal dicho, ¿verdad? Suena hasta mal, el de chango viejo no aprende maroma nueva, que es muy complicado que ya una persona que vivió una educación y una formación de esa manera, nos reeduquemos. Y cada que a mí me toca platicar esto, yo les explico. Yo les digo, a ver, yo entré en el 98 a la primaria, no había reforma, egresé en 2004. En 2004 entré a la secundaria, entré a la secundaria, egresé en 2007, todavía no había reforma. A mí, siendo menor, no me tocó una reforma del 2011, ni de derechos humanos, ni en cuestión de educación. Y les digo, ¿por qué yo sí pude migrar y poder capacitarme y poder entender y comprender los derechos humanos, que el menor es menor solamente por el hecho de ser menor y que tenemos que darle un tratamiento diferente, ¿sí? Que la educación no tiene que ser de esta formativa tal cual como soldaditos, como la que yo recibí? Y sí, lo mencionaba la maestra Claudia, hay cursos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene cursos, sí son autogestivos, pero pues mejor meternos y decir, oye, es que la norma de la Ley General de Educación está súper compleja y no la entiendo. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes no la entiendo. No conozco mi constitución, solamente conozco lo que dicen en medios de comunicación ahorita de lo que han reformado, ¿no? Vámonos a un extremo del Poder Judicial. Es lo único que conozco. Que hicieron cambios para la elección, o sea, lo mediático es lo único que conozco, ¿no? Pero nunca me habían venido a hablar a mí que existe un artículo primero, que es lo que nos habla de los derechos humanos, ¿no? Que viene desde el primero hasta el 29 constitucional. Esos son los que nos hablan de derechos humanos. Del primero al 29. No, sí son extensos y puedan decir, a ver, voy a conocer qué derechos humanos tengo yo como mexicano, yo como mayor de edad. Vamos a ponerlos. El primero, ok, de que no me violenten mis derechos humanos. El segundo nos habla de poblaciones indígenas. El tercero nos habla de educación. El cuarto nos habla de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y así, poco a poco, ¿no? Entonces, la capacitación y el entender que estos menores son sujetos de derechos y que tienen derechos humanos. Ah, y otra cosa que es muy importante, que yo le mencionaba en una ocasión a uno de mis sobrinos, fíjense, él en segundo de primaria, segundo tercero de primaria me habló y me dice, tengo una tarea. Mi maestra me encargó que investigara cuáles son los derechos que tengo yo como niño. Ah, ok, vámonos. Y después, tienes estos derechos. Y le digo, oye, pero ¿qué crees, Aid? Que también tienes obligaciones, no solamente derechos, ¿no? Y que aunque tu maestra no te los encargó, vamos a verlos. Y estas son tus obligaciones. Y solamente poniendo en internet, no quiero decirles exactamente en dónde viene ni ver la cuestión de la página, pero creo que es en la CNDH donde vienen los derechos de las niñas, niños y los niños y adolescentes y las obligaciones. Le dije, estas son tus obligaciones. Por ejemplo, le decía, tu obligación es, yo aquí que mando a toda mi familia, va, tu obligación es de que tu mamá te lleve a la escuela. Oye, pero es que a veces mi mamá, no se levanta y no me lleva a la escuela. Ah, pues levántala y que vaya y te lleve, porque es tu obligación tomar clases. Es tu obligación tener 3 comidas al día. Que, perdón, tu derecho.
Es tu derecho tener 3 comidas al día, pero también es tu obligación ayudar a tus padres, hacer esto en casa, seguir reglas. Muchas veces los menores no cumplen reglas y yo lo platico también con mis sobrinos, porque o no traen hábitos de estudio, esa es la primera. Yo pues es que vengo de una familia de docentes, de una familia completamente formativa y de esta familia es más, mis maestros eran amigos de mi papá y el peorcito y el que con el que vas a aprender. Y al igual fue para todos mis hermanos, ¿no? O sea, era el conocido de mi papá y era la educación que yo, y en la secundaria ni se diga, porque los maestros, como yo estaba en una secundaria una cuadra, eran amigos de la familia o de mi abuelo o de mis tíos o de mi papá y en la prepa tampoco no se diga porque eran vecinos, ¿no? Porque también estuve en una preparatoria muy cerca de donde yo vivía. Entonces, yo así completamente, o sea, no equivocarme, aunque en la prepa hice mis cosas, pero no equivocarme. Pero había reglas. O sea, como hay reglas en el aula, debe haber reglas en la escuela, debe haber reglas en casa, debe haber obligaciones para menores que es ahí en donde no nos adaptamos a estos desafíos actuales de los derechos humanos. Pero lo que me decían, el tratarlos con pincitas. Oye, es que no me puedes decir nada y no me puedes alzar la voz, el ejemplo que le decía, yo lo hubiera hecho de otra manera. Sí, no te puedo alzar la voz, pero tú no puedes aventar papeles. Algo es de aquí está Frida, que hablábamos hace 15 días en clase en la especialidad. Nos pone como regla el maestro, porque ustedes también pueden poner reglas como docentes dentro del aula, que se tienen que cumplir, y reglas ustedes que van a cumplir y reglas que van a cumplir los menores. Y nos decía él, 25 minutos si no se conecta ningún alumno, se da por visto el tema y y ya no se va a volver a retomar esta clase, ¿no? Si nadie ingresó. Y el académico hace 15 días no ingresó. Y yo le decía a Frida, oye Frida, pero entonces esta regla debe aplicar para todos, ¿no? O sea, si él no ingresa, no es de que ya demos por visto el tema, pero no hay clase. Doy por entendido, ¿no? Porque son las reglas que se pusieron al principio. Y él comentó que si 25 minutos, y entonces yo solo como alumno voy a tener que cumplir un reglamento, pero tú, docente, ¿no tienes uno? Y es esta manera de negociar. O sea, no me puedo parar cuando no puedo hablar cuando esté hablando el docente, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Yo como docente, ¿qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo permitirme yo? ¿Qué cosas no voy a hacer? Y lo mismo tiene que pasar en casa. Haber reglas claras, ¿no? Haber obligaciones. O sea, sí tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Sí, pasamos a la siguiente, Ángel. Bueno, esto ya lo vimos, la cuestión, la visión punitiva, cómo migrar, cómo dejar de hacerlo, el ver, como les decía, llegar como última oportunidad, por ejemplo, ver la expulsión, ver la suspensión, ver qué otras alternativas tengo para poder hacer esto, lo decía el maestro Ricardo, pues no necesariamente que te vayas a ir a tomar unas vacaciones de 3 días, ¿no? O sea, también tengo que ver que no afecte yo su esfera académica. Digamos, aquí en el sistema incorporado dice, oye, pues nada más tiene derecho al 20% de inasistencias. Y si yo lo suspendo, porque es una de las cosas que tenemos que ver, que yo no puedo, y lo dijo la maestra Ilse, esta acción que yo haga hoy no lo perjudique un futuro. Entonces, si yo lo suspendo 3 días y este menor ya había faltado, vamos a decir que su límite eran 10 y ya había faltado 7 por cosas ajenas a nosotros, ¿no? Y lo mando, vámonos a los extremos, lo mando a suspender 4 días. Ya lo estoy mandando extraordinario de regla en automático. Y estoy afectando su esfera jurídica. ¿Por qué? Porque
él ya no va a tener derecho a un examen a un examen de primera vuelta. Y digamos que en esos 4 días tuvo 7 materias también por verme a los extremos. Escuela Nacional Preparatoria, que es anual, 7 de 12. Para nosotros es un alumno de recursamiento. ¿Y qué lo afecté? Todo un año. Mi análisis tiene que ser que esta afectación no lo vaya a afectar académicamente a futuro. Y no les digo yo de que, oye, pues entonces si tengo que tratarlo aún con más pincitas. Pero si yo ya le di trabajo en casa, si él me cumplió, ok, le pongo la asistencia. ¿Para qué? Para no afectarlo. Porque si yo le excede su 20% en automático, tiene que presentar extraordinario. Si le faltaba una falta nada más, ok, ya quedó en 10, ya no puede volver a faltar. Hay un tema de salud, una gripa, digamos, y que ahorita, bueno, estuvimos en un tiempo que cualquier gripita ya decíamos que era COVID, ahorita ya no, actualmente ya no, a lo mejor ya no sucede, y tiene que faltar y no puede justificarlo su falta porque a lo mejor fue a un similares y el similares no me sirve esto para justificar la falta y no se la voy a poder justificar. Lo suspendí 4 días, con esto cumplió las 10 y con esta falta ya son 11. Extraordinario en automático. Entonces, analizar toda la parte del entorno, de la esfera individual de este menor. Que lo que yo haga hoy no lo afecte a futuro. Una expulsión por una pelea, mitad de ciclo escolar, vámonos al mismo, Escuela Nacional Preparatoria, un año. Ya lo afecté. ¿Por qué? Porque el siguiente año, digamos que es de quinto, tiene que volver a entrar a quinto. Porque no va a tener calificaciones, no va a entrar a sexto y puedo buscar otra alternativa, a lo mejor que nos permite la de gire, vámonos en de gire, el traslado y hablar con los papás, oye papá, pues ya no lo puedes tener aquí, no te lo estoy expulsando, pero si yo todavía no paso el 80% del avance del ciclo escolar, busca otra escuela. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Porque no, también los entiendo en esta parte de decir, es que el otro padre de familia ya vino y me dijo que pues no permite que su hijo conviva con este, que es que no quiero irme tanto, pues sí, que le dio una cachetada a otro compañero, ¿no? Y que así juega, porque es una manera de jugar, es bullying, ahorita es bullying. Entonces ya no lo puedo tener aquí porque también tengo que cuidar a toda mi colectividad. Busca otra escuela, esta escuela no está hecha para él. Era otra cosa que les decía que tenemos que proteger. Hay algo que no vemos, es el de que tenemos diferentes, a mí no me gusta decirle grupo, así, pero tenemos diferentes grupos, ¿no? Podemos tener indígenas, podemos tener personas, como decían, con TDA, con algún trastorno, migrantes, personas LGBTIQ más que a lo mejor todavía están en esta parte explorativa. Y no vemos esas necesidades que tienen, ¿no? A lo mejor tienen actos de violencia, a lo mejor por eso actúan así. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Apoyo psicológico. Y a lo mejor ustedes no lo tienen, pero oye, papá, mira, yo veo esto. No es que yo le esté dando un diagnóstico, pero ¿por qué no lo acompañas? Y ha habido casos extremos. Este ejemplo sí, que seguramente lo saben, lo que pasó en Tijuana con el maestro por la omisión de cuidados. Ahí sí les pudiera decir yo, a criterio como jurista, no era responsabilidad del académico, porque el académico sí avisó. No es una omisión de cuidados del académico. ¿Fueron estrategias jurídicas de su defensa? Ok, no voy a juzgar al colega, pero lo que se sabe es de que el académico avisó a su autoridad. Está pasando esto con este menor. La obligación de la autoridad era hablar al padre de familia, que sí habló, pero la omisión de cuidados venía del padre de familia.
El padre de familia fue quien no le brindó la atención médica, porque la atención médica no se puede dar en la institución. Un médico, si ustedes tienen médico en la institución, él no puede darle la atención. Entonces, aquí no había omisión de cuidados del docente. No tenía por qué haber ido a la cárcel él, porque la omisión de cuidados era de los papás. Y después los papás salieron, es que el maestro tuvo la culpa porque no nos avisó. Y ok, entiendo el duelo y la pérdida de una persona y la pérdida de un hijo, pero también tienes que asumir tu responsabilidad, papá, porque tu responsabilidad era darle atención médica a tu hijo porque la institución te avisó. Y era una institución, eh, este, una institución pública. Entonces, digo, esto es lo que yo como abogado les comento. Tenemos que avisar a los papás tienen que estar al pendiente en todo momento. Aquí sé que ha habido casos que en algunos, que es que el papá nunca contestó y se fracturó una pierna. Y yo tuve que llevarlo al hospital. No, maestro, usted no tiene por qué llevarlo al hospital. Es que era el traslado, sí, hasta que llegue el papá, porque vienen estas responsabilidades de las que ustedes no tienen por qué, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo. Yo, ok, chequé, el médico ya checó, dice que puede haber una posible fractura porque no puede dar el diagnóstico en automático, pero de inmediato, desde que se cae papá, pasó esto. Está pasando esto, necesito que vengas. Y que digan, es que estoy trabajando. ¿Qué crees que la Ley Federal del Trabajo te permite? Avísale a tu jefe. Y tú podrás justificar ya tu falta si le pides que veniste a atender a tu hijo. Ya eso ya lo verás tú, pero ahorita tú tienes que venir aquí a ver porque hay una necesidad. Oye, que te mando al primo, que te mando al chofer, que te... No, tú papá, ven. Es que yo estoy muy lejos, pero ya va llegando allá la mamá. Los 45 minutos que te tardes, mira, aquí él va a estar. Está bien, tiene signos vitales estables. Ya si es una urgencia, papá, lo estoy trasladando. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente, Ángel, porfa. Lo que les comentaba, la formación y la capacitación necesaria para todos en derechos humanos, en infancias, en conocer nuestros grupos. Yo les decía, es que yo siempre les digo, identifiquen su grupo. ¿Son menores o no son menores? Para licenciatura siempre les digo que identifique su grupo. ¿Es menor de edad? Porque en licenciatura todavía a inicios de su primer año pueden tener uno que otro menor de edad. De estos que cumplen años en noviembre, en diciembre, octubre, para estas fechas, en licenciatura toda, de lo que decían, nada más que no somos médicos para dictaminar o no una emergencia, hay una línea muy delgada y no definida. Si es lo que les comentaba, o sea, el, si ustedes tienen médicos, o sea, ni el médico puede tampoco decir si hay una urgencia o una emergencia médica. O sea, y tampoco no lo puede checar un maestro. O sea, un maestro que no tiene, que no es médico, no, que no tiene esta formación, no puede hacerlo. Se necesita en automático. Fue lo que pasó con este maestro en Tijuana. Bueno, en Baja California, no sé si fue en Tijuana. No había médico, creo, y no recibió la atención y creo que solamente avisó que se había golpeado. Y sí llamaron a los papás. Y sí, no, uno como docente no puede hacer eso, ni, por ejemplo, ni dar el paracetamol, ¿eh? Ni dar ahí de que es que le duele la cabeza, le voy a dar un paracetamol. No, ni es que trae gripita y le voy a dar. No, tampoco. Ahí sí tenemos que quitarnos, si tenemos hijos, este papel de mamá y papá, que traemos ahí la pastillita en la bolsa o en la mochila para la diarrea y le puedo dar. No, no se puede hacer, porque hasta ahí también viene esta línea delgada. Sí, pasamos a la siguiente, Ángel, porfa. Ya casi, ya aquí estoy terminando, porque ya casi todo esto se los dije. Las comunidades de los equipos vulnerables identificados, mujeres adolescentes, estudiantes con discapacidades, poblaciones LGBT, jóvenes indígenas, estudiantes migrantes, contextos familiares complejos,
Los protocolos necesarios que se necesitan son perspectiva de género, enfoque intercultural, atención interseccional, inclusión afectiva, que es como deberíamos de manejar todos estos. Yo, dentro de mi mundo de los derechos humanos o de mi mundo ideal, que es algo que la Secretaría de Educación está haciendo en la escuela pública, es migrando a los manuales de convivencia. El ya no decir es un reglamento disciplinario, ¿sí? Sino es un manual de convivencia para toda mi colectividad, para todos mis menores o para todos mi comunidad de licenciatura, ¿no? La siguiente, Ángel, sí, también porque me dijeron que era para escuela como garante de derechos, espacio de garantía, no filtro ni barreras, sino garantizar viva del derecho de aprender, formación ciudadana, construcción ciudadana democrática y consciente. Es lo que les comentaba. Para tomar estas decisiones de lo que van a hacer con los menores, si ya es un caso así súper extremo, extremo, como cuestión bullying o violencia, traten de tener en sus consejos académicos, en sus consejos técnicos a padres de familia, para que no sea completamente una decisión autoritaria. Algo a mí me pasó en la licenciatura, y sé que están aquí de mi universidad, y no es que quiera yo dejarlos en mal en mi universidad, porque al contrario, o sea, quiero mucho mi universidad y donde egresé. Tienen jefes de grupo, pero estos jefes de grupo los utilizan como mensajeros. Entonces, a este jefe de grupo lo mandan citar, pero solamente para mandar un mensaje, el director técnico o el asesor académico o para que le dé el mensaje a todos sus compañeros, ¿no? Que tiene este grupo de WhatsApp para todos. O tienen a este padre de familia del grupo, que es el líder de ese grupo, y para que mande el mensaje al grupo de papás. Entonces, intégrenlos dentro de su comunidad. Sé que hay muchas escuelas que tienen preescolar, primaria, secundaria y el nivel medio superior, y que son padres de familia que traen ustedes desde muy niños, y son ese padre en el que confían, al que pueden integrar a estos consejos para la toma de decisiones. Y le digo, o sea, y a eso pudiéramos llegar a este equilibrio institucional. No es de que yo les diga, háganlo y es obligatorio, no, ustedes tienen que analizarlo, ustedes conocen su población, ustedes conocen las necesidades de su institución. Lo ideal y lo mejor sería incluirlos, que sean parte de esta colectividad y se sientan parte de la institución y que no sea una decisión completamente autoritaria, ¿sí? La siguiente, Ángel, por favor. Si quieres ya la otra, porque de todas maneras de esto ya platiqué, si quieres ya nada más llegar a la. Aquí nada más viene un extracto ahorita, a ver si Ángel me ayuda, ya le pasé el documento. Hay algo muy importante en la materia de derecho que una jueza de distrito hizo con un menor, utilizando este principio interés del menor, que fue la jueza Sonia Hernández. Un padre de familia promueve un amparo indirecto para que su niña, creo que es la madre de familia promueve el amparo como representante de la menor, para que su niña pueda recibir un tratamiento para cáncer. Fue contra el Seguro Social, la autoridad responsable fue el Seguro Social. Tiene bueno, tiene una sentencia definitiva. Y al emitir la sentencia a la jueza le escribió una carta a la menor. Esta niña tiene, creo, no si no mal recuerdo, 5 o 6 años, en un lenguaje que ella pudiera comprenderlo, en un lenguaje nada técnico, que es lo que les comentaba. En cuestión jurídica, lo que más le puede afectar a un menor en su esfera jurídica es la parte de no saber qué va a suceder, ¿sí? Y que si yo le explico, oye, ¿sabes qué? Es que, mira, tú tienes una sentencia así, 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 totalmente técnica, de esas que a veces ni nosotros como juristas entendemos, que son súper técnicos a veces los jueces,
ya están utilizando esta perspectiva con el interés superior del menor, en donde le explican. Hay también otra de una jueza de fuero común de aquí de la Ciudad de México en materia familiar, en donde le explica la separación de los papás, por qué se están divorciando. Entonces es como si fuera, creo que la pasó, se las pasó Ángel ahí en el chat, pero miren, mejor me gustaría si alguien me apoya, o yo la leo, o si alguien me apoya en leerla, si me ayuda Ángel ahorita a presentarla, para si alguien me pudiera apoyar en leer la carta que le hizo la jueza a la niña. Dice, comunicado de sentencia en formato de lectura fácil. Hola pequeña, te escribe la juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen. Tu papá me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entregaran tus medicinas y que por eso en ocasiones han tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo. También me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento porque al hacerte una prueba los doctores dijeron que te contagiaste de coronavirus. Después tuve conocimiento de que afortunadamente ya estabas mejor y que ibas a continuar tomando las medicinas que te señaló el doctor. Sin embargo, me he dado cuenta que en el hospital al que acudes han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas. Déjame platicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas, pues así lo señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos. Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón, al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes se tengan las medidas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento. Finalmente, debes de saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada en tu favor. Me despido dejándoles un caluroso abrazo. Sonia Hernández Orozco, juez sexto del distrito en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes a 9 de octubre del 2020. Muchas gracias, maestra. Eh, es como les comentaba, yo sé que ustedes pues no es de que vayan a emitir como tal fallos de esta manera, ¿no? Pero es una manera en la que nosotros tenemos que explicarles a nuestros menores en un tono en el que ellos traten de comprender, no entender de qué estamos hablando. Esta es una de las muchas sentencias que existen en un tono adecuado para un menor. Como les comento, esta niña tiene 6 años. Entonces tenemos que identificar nuestro grupo para poder establecer de qué manera me tengo que dirigir hacia ellos. Les decía yo en el anterior, yo creo que no fue prudente lo del maestro este que gritó y dijo, aquí yo soy la autoridad. No, tenemos que encontrar los mecanismos y la manera de poder decirle en un tono que me comprenda que lo que está haciendo no es lo correcto. Igual y para mí es complicado poder decirlo porque yo no doy clases en ese nivel o para mí es súper fácil el establecerles de que lo tienes que hacer de esa manera, ¿no? Ya a ustedes sí les puedo decir, es la manera en la que lo tienes que hacer. No lo digo yo, no lo dice la universidad, no lo dice la Secretaría de Educación, lo dice la Constitución. Y nos menciona la jueza este artículo cuarto constitucional. Yo, bueno, hasta aquí es donde termino mi ponencia. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, este,
Y bueno, o sea, se los digo diciendo, o sea, con los derechos humanos son súper versátiles. Mi maestra que a mí me dio derechos humanos en la licenciatura, a mí cuando me dijo, esta materia les va a encantar, nos dijo a todos, se van a enamorar de los derechos humanos y los van a aprender a conocer de una manera diferente. Y tenía razón. Yo es algo que me gusta, es algo muy, muy complicado a veces de entender, pero los derechos humanos son bonitos. Les digo, dentro de mi mundo ideal de los derechos humanos, pues me gustaría que todos los aprendiéramos y todos los aplicáramos, ¿no? Y no solamente con menores, sino en un todo. Platicaba una vez con Frida en una ponencia que tuvo ella, que la invité. Decía yo quisiera que en este mundo o en este estado mexicano, pues todos fuéramos tratados como personas, ¿no? Y no fuéramos como grupos, que no dijéramos, estos son menores, estos son mujeres, estos son hombres, estos son de la comunidad LGBT, estos son trans, no, sino como personas nada más. O sea, que migráramos a esa parte en donde fuéramos personas, en donde fuéramos tratados como iguales. Tú eres una persona y yo soy una persona. Entonces, no sé, maestra Olga. Pues ha estado muy interesante, muchas felicidades, porque además creo que esto nos ayuda muchísimo en cuanto a la, pues sí, mediación, ¿no? En la escuela, a los maestros y uno, no ir en contra de los derechos del menor y dos, futuros problemas, ¿no? Problemas porque uno, creo que estamos formando, ¿no? Con el ejemplo. Y esos niños, esos adolescentes, el día de mañana nos van a gobernar, nos van a curar, nos van a defender, van a ser en cuyas manos estemos para salir adelante. Ahora, yo quisiera, ¿hay alguna pregunta, algo que le quieran preguntar al licenciado Juan? A ver, maestro Ricardo Mejía y después Ilse Villagómez. Adelante. Sí, muchas gracias. Eh, la pregunta es, escuchaba, maestro Juan, que usted cita legalmente que la obligación es de los padres o del padre, ¿no? Que así lo establece la ley, el que debe hacerse responsable de la educación. Y puso un ejemplo de que llegó la mamá, pero no, o sea, tiene que ser la figura del padre. Allí eso para mí es nuevo, no sé, es así como lo establece la Constitución o qué ley lo dice, porque no sé, me parece como muy extraño que, que no sea la mamá que la que también tenga esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pero no sé si yo lo entendí mal, si me pudiera ahí Sí, como dar luz, por favor. sí, sí, no, no, o sea, yo no sé si fue la parte de maestro Ricardo en la cuestión de responsabilidades por ejemplo, una atención médica. O, ¿sí en esa? Por, Sí, sí, Ah, ok, sí, sí, no, 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 sí. ahí puede ser papá o mamá, o sea, cualquiera de los dos. Lo que yo les comentaba es que va a ir mi prima, que va a ir mi tía, No, ahí es donde no, es papá o mamá, cualquiera de los dos. No, no nos vayamos a cuestión de género, si no ahorita Frida me va a matar, porque si dije el papá, y no, 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 si lo llegué a decir es, la responsabilidad es de los dos. De hecho, en la Ley General de Niños y Niñas y Adolescentes establece también esta parte de la responsabilidad de los padres, o sea, papá, mamá. Los dos. O Ah, tutor. muchas gracias. Sí, no, no, Sí. no, de nada, maestro. Tiene desactivado su micro, maestra Olga. Maestra Ilse Villagómez, por favor, adelante. Gracias. Pues nada más darle las gracias al licenciado por esta plática tan interesante y comparto
el comentario que hizo la maestra Olga, que realmente nosotros estamos formando, estamos educando a personas, a personitas, yo todavía les digo, a pesar de que son ya adolescentes, todavía tienen esa parte de niños, porque todavía están en esta formación, en la búsqueda todavía de su identidad. Y realmente sí, nosotros somos el ejemplo y le sembramos esa semillita. ¿Y por qué el ejemplo, como decía la maestra Olga? Porque efectivamente el niño o se lleva un buen recuerdo de ese docente o se lleva un mal recuerdo de ese docente y de verdad que lo va a recordar para toda la vida. Y a veces debemos de ser inspiradores, o sea, que el día de mañana te encuentres a ese alumno y te diga, maestra, usted me inspiró a hacer esto, Sí. o me inspiró a poder seguir con mis estudios porque usted me dijo esto. O sea, que esas personitas siempre te recuerden así y no a lo mejor de la manera negativa, porque efectivamente, de verdad, el mayor tiempo se la pasan en el aula los chicos y realmente quien más que papá y mamá o abuelita o abuelito, quien los esté criando o quien sea su tutor, realmente quienes somos el ejemplo somos nosotros hacia ellos. Entonces realmente cómo les estamos dejando o cómo queremos que sean ellos. Entonces, realmente sí tenemos una responsabilidad como docentes muy grande. El ser docentes es bastante grande, es una responsabilidad demasiada. Yo diría que yo siempre la digo como un médico, ¿no? Sí. Porque realmente, pues, o formas a un alumno de bien o formas a un alumno de mal, ¿no? Y siempre yo digo, tal vez algunos colegas van a diferir con lo que voy a decir, pero yo siempre digo, educa, si tú educas con amor, ese adolescente va a ser un adulto de bien. Claro que sí. Entonces, pues muchísimas gracias a usted, maestra Olga, y al licenciado Juan por esta gran ponencia, por esta gran plática que yo creo que a muchos docentes nos sirve y nos llevamos de reflexión. Claro que sí, maestra, y muchas gracias por sus palabras. Le aseguro que Juan, mire la sonrisa que tiene. La verdad es que sí, 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 lo explicó muy bien él y nos interesó, nos enganchó en el tema. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? No, creo que no. Bueno, pues damos por terminada esta reunión. Y no será la primera ni la última. Bueno, sí es la primera vez que te invito, pero no va a ser la última. Eso tenlo por seguro. ¿Mm? Muchas gracias a todos. Hasta luego y buenas noches. Que estén bien.